Hola, hola mis amores, bienvenidos de nuevo a mi canal. Ay, qué emoción me da verlos de nuevo por aquí. Espero que estén todos teniendo un día absolutamente espectacular. Y si son caritas nuevas, si es la primera vez que se asoman a este rinconcito, un abrazo gigante de bienvenida a la familia. No se me despisten y corran a presionar ese botoncito rojo de suscribirse. Créanme, no querrán perderse ni un solo segundo del contenido divertido, emocionante y sobre todo, lleno de amor que tengo preparado para ustedes. Lo prometo. Hoy, mis queridos, nos vamos a sumergir de cabeza en un tema que sé que les llega al alma, un tema que nos ha hecho reír a carcajadas, suspirar con el corazón en la mano y sí, seamos honestos, llorar a mares como si no hubiera un mañana. Vamos a desempolvar recuerdos, a revivir emociones y a analizar en detalle uno de los momentos más emotivos, más impactantes y más comentados en la historia de la televisión turca. Un momento protagonizado por dos personas que, juntas, lograron encender la pantalla con una química tan palpable que casi podíamos tocarla, la inigualable Hande Erçel y el carismático Kerem Bürsin. Así es, mis amores, hoy vamos a hablar sin tapujos de Kerem y Hande, de su historia de amor, de la magia que irradiaban, de ese momento que nos dejó a todos con un nudo en la garganta y las lágrimas resbalando por las mejillas. Un momento que incluso tiempo después sigue generando debates apasionados, una nostalgia profunda y por encima de todo, una emoción incontrolable. Así que prepárense porque vamos a necesitar pañuelos, muchos, muchos pañuelos. Advertidos están. Pero antes de que nos dejemos llevar por la corriente de la nostalgia y nos pongamos demasiado sentimentales, quiero recordarles que si disfrutan de este tipo de contenido, donde exploramos las relaciones más apasionantes del mundo del espectáculo, donde analizamos momentos icónicos que nos marcaron para siempre y donde nos permitimos sentir la emoción a flor de piel, no olviden darle un buen like a este vídeo y compartirlo con todos sus amigos. Ayúdenme a que esta comunidad siga creciendo, que cada vez seamos más los que compartimos esta pasión. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Tenemos sorpresas increíbles preparadas para ustedes, así que no se las pierdan. Ahora sí, mis corazones, con el alma lista para emocionarnos y los pañuelos bien a mano, vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante mundo de Hande y Kerem. Retrocedamos un poco en el tiempo y recordemos el contexto. Hande y Kerem se conocieron durante las grabaciones de Sen Kalkam, una serie que para muchos de nosotros en Occidente se tradujo como Love is in the Air. Desde el primer instante la química entre ellos fue tan palpable que casi podíamos sentirla a través de la pantalla. No era solo actuación, era algo más profundo, algo que trascendía los guiones y los sets de grabación. Sus miradas cómplices, sus sonrisas tímidas, sus interacciones fuera de cámara, todo, absolutamente todo, apuntaba a que entre ellos había algo realmente especial. Y afortunadamente no nos equivocábamos en absoluto. Durante el intenso rodaje de la serie, los rumores sobre una posible relación amorosa entre Hande y Kerem se dispararon como la espuma. Al principio ambos negaban tímidamente intentando mantener la discreción y el profesionalismo, pero las pruebas eran cada vez más evidentes, más contundentes. Sus viajes juntos, las fotos que compartían en sus redes sociales, los comentarios cariñosos que se dedicaban, era simplemente imposible negar que algo mágico estaba sucediendo entre ellos. Y finalmente, para alegría de todos sus fanáticos, lo confirmaron, Hande y Kerem eran pareja. El mundo entero, o al menos el mundo de los fanáticos de la serie, estalló en un júbilo ensordecedor. Era la confirmación de un sueño hecho realidad. Durante el tiempo que duró su relación, Hande y Kerem nos regalaron momentos inolvidables que atesoraremos por siempre. Sus apariciones públicas eran una verdadera explosión de amor, alegría y complicidad. Se apoyaban mutuamente en cada uno de sus proyectos profesionales, se dedicaban mensajes llenos de cariño y admiración en sus redes sociales y, lo más importante de todo, se mostraban auténticos, reales, como una pareja normal que disfrutaba de su amor y de la compañía del otro. No se escondían, no fingían, simplemente eran ellos mismos. Pero como suele suceder en la vida real, no todo fue un cuento de hadas perfecto. Como en toda relación, hubo altibajos, momentos de incertidumbre, rumores de crisis que sobrevolaban su historia de amor y, finalmente, la confirmación de su inevitable ruptura. Y aquí es donde llegamos al punto álgido de nuestro análisis, al momento emotivo que vamos a diseccionar hoy. No vamos a centrarnos directamente en los detalles de la ruptura, ni en las razones que llevaron a Hande y Kerem a tomar esa difícil decisión. En cambio, vamos a analizar un evento específico.
Ico que ocurrió poco tiempo antes, un evento que viéndolo en retrospectiva, quizás ya anticipaba lo que inevitablemente estaba por venir. Se trata de una entrevista que Hande y Kerem concedieron juntos a un importante medio de comunicación turco. En esta entrevista se les veía aparentemente relajados, cómodos y distendidos, pero al mismo tiempo había algo diferente en el ambiente, algo que no terminaba de encajar. No era la misma chispa deslumbrante, la misma energía desbordante que solíamos ver en sus apariciones públicas. Había cierta melancolía en sus miradas, una extraña contención en sus palabras, como si estuvieran intentando ocultar algo. Durante la entrevista se les preguntó sobre su relación, sobre cómo había afectado sus vidas tanto a nivel personal como profesional y sobre sus planes para el futuro. Sus respuestas fueron evasivas, ambiguas, como si estuvieran caminando sobre cáscaras de huevo. Evitaban hablar directamente del tema, se refugiaban en generalidades y en frases hechas. Pero hubo un momento, un instante fugaz, casi imperceptible, que lo cambió todo. Un instante que reveló la verdad oculta tras la fachada. El entrevistador les preguntó sobre el impacto que había tenido Senkalkam en sus vidas, tanto a nivel profesional como personal. Kerem respondió primero, hablando sobre el crecimiento que había experimentado como actor gracias a la serie, sobre la increíble oportunidad de trabajar con un equipo talentoso y sobre el cariño inmenso que habían recibido del público. Luego le tocó el turno a Hande. Y ahí fue donde sucedió la magia, o quizás la tragedia. Hande respiró hondo, contuvo las lágrimas que amenazaban con brotar y comenzó a hablar con una voz suave y temblorosa. Habló sobre la maravillosa experiencia de trabajar en la serie, sobre la profunda conexión que había sentido con su personaje, sobre la amistad inquebrantable que había forjado con sus compañeros de reparto. Pero sobre todo, habló de Kerem. Con la voz entrecortada por la emoción y los ojos inundados de lágrimas, Hande le agradeció a Kerem por haber sido su compañero, su amigo incondicional, su apoyo constante durante todo el proceso. Le agradeció por haberle enseñado tantas cosas, por haberla hecho reír a carcajadas, por haberla inspirado a ser una mejor persona. Le dijo que lo admiraba profundamente tanto como actor como persona, y que siempre estaría agradecida por el tiempo que habían compartido juntos. Mientras Hande hablaba con el corazón en la mano, Kerem la miraba fijamente con una expresión de profundo cariño, admiración y respeto. Se notaba a leguas que las palabras de Hande lo conmovían profundamente, que llegaban a lo más hondo de su ser. También se le veía un poco incómodo, quizás porque en el fondo sabía lo que estaba por venir, quizás porque era consciente de que ese era el principio del fin. Al terminar de hablar, Hande no pudo contener más las lágrimas. Se echó a llorar desconsoladamente, liberando toda la emoción acumulada. Kerem, conmovido por la escena, se acercó a ella y la abrazó fuertemente. Fue un abrazo largo, silencioso, lleno de emociones contenidas. Un abrazo que decía más que 1000 palabras, un abrazo que transmitía amor, cariño, tristeza y despedida. Este momento, mis amores, este instante mágico y desgarrador es el que nos hizo llorar a todos. No solo por la emoción del momento en sí, sino por todo lo que representaba. Era un adiós silencioso, un hasta luego lleno de incertidumbre, una despedida dolorosa. Era el fin de una etapa maravillosa, el fin de una relación que nos había ilusionado y emocionado a todos. Era la confirmación de que incluso los cuentos de hadas más hermosos pueden llegar a su fin. Después de este emotivo momento, las especulaciones sobre la ruptura de Hande y Kerem se intensificaron aún más. Y finalmente la confirmación oficial llegó como un jarro de agua fría para todos sus fanáticos. Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia fue un golpe duro para aquellos que habían depositado tantas esperanzas en su amor, que creían que su historia era para siempre. ¿Pero por qué este momento en particular fue tan emotivo? ¿Por qué nos hizo llorar a todos como si fuera nuestro propio dolor? Creo que la respuesta es sencilla, porque era real. Era una muestra genuina de amor, de cariño, de respeto mutuo. Era una despedida sincera, honesta, llena de emociones a flor de piel. Hande y Kerem no estaban actuando, no estaban siguiendo un guión preestablecido. Estaban siendo ellos mismos, mostrando su vulnerabilidad, su humanidad, sus sentimientos más profundos. Nos permitieron ser partícipes de un momento íntimo, de un momento doloroso, pero al mismo tiempo hermoso y conmovedor. Además, creo que muchos de nosotros nos identificamos con su historia. Todos hemos pasado por rupturas amorosas dolorosas, todos hemos experimentado el vacío de decir adiós a alguien que amamos.
La historia de Hande y Kerem nos recordó nuestras propias historias, nuestros propios dolores, nuestras propias despedidas. Nos hizo revivir momentos difíciles de nuestro pasado y nos recordó que el amor, aunque hermoso, también puede ser efímero y doloroso. Y eso es precisamente lo que hace que este momento sea tan poderoso, tan emotivo, tan inolvidable. Desde su ruptura, Hande y Kerem han seguido adelante con sus vidas. Ambos han tenido nuevos proyectos profesionales, nuevas relaciones amorosas. Pero el recuerdo de su amor, el recuerdo de ese momento emotivo que compartieron en la entrevista, sigue vivo en la memoria de sus fanáticos. Muchos todavía sueñan con una reconciliación milagrosa, con una segunda oportunidad para su amor. Pero seamos realistas, eso es poco probable que suceda. El tiempo pasa, las personas cambian, las circunstancias cambian y el pasado, por más hermoso que haya sido, no siempre puede repetirse. Lo importante es recordar los buenos momentos, el amor que compartieron, la alegría que nos regalaron a través de su trabajo. Y sobre todo aprender de sus errores, aprender de sus experiencias y seguir adelante con nuestras vidas. La historia de Hande y Kerem es una historia de amor, de desamor, de éxito, de fracaso. Es una historia humana, una historia real, una historia que nos toca el corazón y nos recuerda que la vida está llena de altibajos, de momentos felices y momentos tristes. Y es por eso que hoy hemos revivido este momento emotivo. Para recordar, para reflexionar, para emocionarnos y para celebrar el amor, incluso cuando llega a su fin. Y ahora, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Espero que hayan sentido la emoción, la nostalgia, el cariño y la conexión que intenté transmitirles. Hemos revivido un momento inolvidable en la historia de la televisión turca, un momento que nos hizo llorar a todos. Hemos hablado de Hande y Kerem, de su relación, de su amor, de su despedida. Recuerden siempre que el amor es un sentimiento hermoso y poderoso, pero también puede ser frágil y doloroso. Lo importante es vivirlo intensamente, disfrutar de cada momento, aprender de cada experiencia y recordar que incluso cuando las cosas no salen como esperamos, siempre hay esperanza y la oportunidad de volver a empezar. Gracias por acompañarme en este viaje lleno de emociones, gracias por ser parte de esta maravillosa comunidad. Los quiero muchísimo y valoro cada uno de sus comentarios y su apoyo. Ahora, antes de despedirnos definitivamente, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció este vídeo? ¿Qué recuerdan de la relación de Hande y Kerem? ¿Cuál es su momento favorito de la pareja? Quiero leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. Y por supuesto, no olviden darle un buen like a este vídeo si les gustó, compartirlo con todos sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a que esta familia siga creciendo y que cada vez seamos más los que compartimos esta pasión por el mundo del espectáculo. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos sorpresas increíbles preparadas para ustedes, así que estén atentos. Los quiero muchísimo y les mando un abrazo gigante lleno de amor y buena vibra. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.